El 5 de enero de 1939, se le preguntó a Joe Arridy qué le gustaría para su última comida. Joe respondió helado. Al día siguiente, el último de su vida, Joe recibió la visita de miembros de su familia, su madre, tía, prima y hermana de 14 años. Cuando su madre lo vio, rompió a llorar, pero Joe no comprendió nada y felizmente regresó a su celda. Pasó el resto del día comiendo dulces y jugando con su tren de juguete. Joe le dio su precioso tren a uno de sus compañeros antes de entrar en la cámara de gas. Mientras se sentaba para sus últimos momentos, platicaba alegremente sobre criar gallinas y tocar el arpa. Tenía 23 años y un coeficiente intelectual de 46. Los médicos lo llamaban imbécil. En aquellos días, término clínico para alguien que tiene la capacidad mental de un niño de entre 4 y 6 años. En el oscuro telón de la historia de la justicia estadounidense se encuentra la trágica figura de Joe Arridy, cuya vida estuvo marcada por una discapacidad intelectual y una serie de eventos que lo llevaron a una condena injusta. Su historia es un reflejo sombrío de las consecuencias devastadoras de no proteger a los más vulnerables. Joe nació el 29 de abril de 1915 en Pueblo, Colorado, siendo hijo de inmigrantes sirios. Desde temprana edad se evidenciaron signos de su discapacidad intelectual, lo que lo hizo vulnerable en una sociedad que en ese momento carecía de los recursos y el conocimiento necesario para comprender y apoyar a personas como él. Criado en condiciones difíciles, Joe enfrentó numerosos desafíos debido a su condición, pero siempre irradiaba una alegría inocente que tocaba los corazones de quienes lo conocían. Su padre Henry trabajaba en una de las fundiciones del lugar. La pareja tuvo varios hijos que murieron jóvenes. Al menos uno de los hermanos de Joe que sobrevivió, George, era considerado levemente retrasado. Joe fue un caso más grave. No pronunció sus primeras palabras hasta los 5 años. Después de un año de escuela primaria, el director informó a sus padres que no podía aprender y que debía quedarse en casa. Durante varios años se dedicó precisamente a eso: martillar clavos, hacer pasteles de barro, manteniéndose mayormente solo. Cuando tenía 10 años, persuadieron a sus padres para que lo internaran en el hogar y escuela de capacitación para defectuosos mentales del estado de Colorado, en Grand Junction. Sus evaluaciones indicaban que no podía identificar correctamente los colores ni explicar la diferencia entre una piedra y un huevo. No podía repetir una secuencia de 4 números. Fue descrito como lento, con una mirada estúpida y distante. Sus examinadores consideraron que su padre tenía una inteligencia media, mientras su madre Mary fue descrita como probablemente débil mental. Henry Arridy lamentó haber puesto a su hijo en una institución y lo llevó a casa después de solo 10 meses. Pero Joe tenía poca supervisión ahí. Henry perdió su trabajo y pronto estuvo en la cárcel por contrabando. Mientras tanto, Joe deambulaba por toda la ciudad. A los 14 años, llamó la atención de un oficial de libertad condicional juvenil, quien escribió una carta furiosa al superintendente del centro estatal exigiendo que lo volvieran a internar. Un tribunal lo envió de regreso a la casa estatal. Pasó los siguientes 7 años ahí, donde aprendió a lavar platos, trapear pisos y realizar otras tareas sencillas. Los médicos lo consideraban muy sugestionable y vulnerable, a menudo siendo aprovechado por otros niños. En un momento confesó haber robado cigarros cuando claramente no era el culpable. Su familia preguntó varias veces si podían enviarlo a casa, pero los encargados respondieron que los hábitos perversos de Joe hacían aconsejable mantenerlo ahí. Poco después de cumplir 21 años, Arridy se escapó de la casa estatal solo para regresar nuevamente. Luego volvió a desaparecer. La vida de Joe dio un giro desafortunado en 1936, cuando a los 21 años fue arrestado en relación con el brutal asesinato de Dorothy Drain, de 15 años, hija de un destacado funcionario local y nieta de un ex legislador estatal. Las noticias describieron cómo Arridy, un fugitivo de un hogar para débiles mentales, confesó el ataque, lo recreó para la policía en la escena del crimen y señaló a su compañero Frank Aguilar, un inmigrante mexicano. Luego, la historia desapareció de los titulares y fue reemplazada por nuevas atrocidades. Las pruebas en su contra eran débiles, basadas principalmente en su discapacidad y su confesión, la cual fue obtenida bajo coacción y sin la presencia de un abogado que lo protegiera. A pesar de su clara incapacidad para comprender la gravedad de la situación, Joe fue condenado a muerte en un juicio lleno de irregularidades. Ese mismo día, el sheriff y las otras 2 personas que atraparon a Arridy cobraron una recompensa de $1000 por resolver el caso. Joe pasó los siguientes años en el corredor de la muerte en la penitenciaría estatal de Colorado. A pesar de su situación desesperada, mantuvo su espíritu optimista y nunca mostró resentimiento hacia quienes lo habían condenado injustamente. Durante su tiempo en prisión, su dulzura y gentileza impactaron profundamente a sus compañeros reclusos y a los guardias que lo custodiaban. A pesar de la falta de pruebas sólidas en su contra, los esfuerzos por apelar su caso fueron en vano durante años. Sin embargo, en 1939, un periodista llamado Jim Fowler se interesó en la historia de Joe Arridy y comenzó a investigar a fondo. Sus esfuerzos eventualmente llevaron a la revelación de pruebas que demostraban la inocencia de Joe y señalaban hacia otro sospechoso. A pesar de esto, las autoridades se negaron a admitir su error y liberar a Joe. El director de la penitenciaría del estado de Colorado, Roy Best, era un agente de la ley duro que conocía bien a sus presos, pero podía ver un mundo de diferencia entre criminales despiadados y el pequeño Joe Arridy. Se hizo amigo y prácticamente
adoptó a algunos de los reclusos más vulnerables de la prisión. R.D. fue uno de los casos especiales de Best. El director le trajo libros ilustrados, un coche de juguete a pilas y hacia el final de su estancia, el tren de juguete. Joe R.D. es el hombre más feliz que jamás haya vivido en el corredor de la muerte, dijo Best a los periodistas. Tanto los prisioneros como los guardias querían a R.D. y lo trataban bien. Trágicamente, el 6 de enero de 1939, Joe R.D. fue ejecutado, convirtiéndose en una víctima más de la injusticia sistemática. Roy Best dijo: probablemente ni siquiera sabía que estaba a punto de morir. Todo lo que hizo fue sentarse felizmente y jugar con un tren de juguete que le habían regalado. Los llamamientos de última hora para que se celebrara otra audiencia y se solicitara el indulto del gobernador fracasaron. Llegó el día de su último helado y R.D. fue persuadido para dejar su tren y rezar con el capellán, quien recitó lentamente 2 palabras a la vez para que R.D. pudiera repetir después de él: Padre nuestro que estás en el cielo. Antes de ser llevado a la cámara, R.D. no había terminado su helado y pidió que lo metieran al congelador para poder comerlo más tarde, sin entender que lo ejecutarían pronto y no regresaría. El joven hombre estrechó la mano de los otros condenados y les repartió sus juguetes. Estaba sonriendo. Una escasa multitud lo vio dirigirse a la casa de la muerte, flanqueado por Best y un sacerdote. Fuera de la cámara, R.D. estaba despojado de calcetines y pantalones cortos. Sonrió cuando los guardias lo ataron a la silla y Best le dio unas palmadas en la mano. Luego se quedó solo en la habitación. El gas comenzó a salir desde debajo de la silla. Respiró profundamente 3 veces y murió. En el 2011, casi 72 años después de su ejecución, el gobernador de Colorado, Bill Ritter, concedió un perdón póstumo a Joe R.D., reconociendo oficialmente su inocencia. Un grupo de personas añadieron la fecha del perdón en su lápida y un epitafio: aquí yace un hombre inocente. El caso de Joe R.D. es una historia trágica que pone de relieve las falencias y los errores inherentes en una sociedad que a menudo ignora a los más vulnerables, así como la necesidad de proteger a quien más lo necesita. Pone de manifiesto la influencia destructiva de los estereotipos y los prejuicios. Este caso destaca cómo las personas con discapacidades intelectuales pueden ser fácilmente maltratadas si no se les proporciona el apoyo adecuado. R.D., al no comprender completamente la gravedad de la situación, ni poder defenderse de manera efectiva, fue víctima de un sistema que no supo reconocer su vulnerabilidad y su inocencia. La historia de R.D. todavía tiene relevancia hoy en día, cuando muchas personas de la calle, arrestadas crónicamente, tienen algún grado de discapacidad mental. Los prejuicios contra las personas con discapacidad intelectual jugaron un papel fundamental en la condena de R.D., así como los estereotipos sobre la criminalidad y la violencia. A menudo las personas con discapacidades son percibidas como menos confiables o incluso como amenazas potenciales, lo que puede llevar a que se les considere culpables de delitos que no cometieron. En el caso de R.D., su discapacidad lo hacía especialmente vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades, quienes lo convencieron que confesara un crimen que no había cometido. Las autoridades estaban ansiosas por resolver un crimen atroz, y la figura de R.D. con su discapacidad y su aparente confesión encajaba perfectamente en su narrativa preconcebida de un criminal. R.D. fue juzgado con dureza y condenado sin consideración a su capacidad mental limitada. El caso de Joe R.D. ilustra de manera contundente cuando los prejuicios y estereotipos se infiltran no solamente en un sistema de justicia, sino también cuando estos están arraigados en lo más profundo de las sociedades. Solo mediante un compromiso constante con la imparcialidad y la equidad se puede aspirar a prevenir tragedias similares en el futuro.